Ya estamos en el Congreso Identidad. Somos hechuras suyas. Doy gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos concede a través de estos medios llegar hasta ustedes con una palabra que hemos pedido al Señor que penetre a lo más profundo de sus corazones y nos levante y nos despierte y nos ayude a entender que en las manos de Dios somos armas poderosas que Dios usa, en particular los que estamos acá en Venezuela. Dios quiere usarnos como instrumento para la reconstrucción de este país, para lo que Dios quiere hacer y está haciendo en nuestro país. Así que te invito a abrir tus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, específicamente el versículo 1, el apóstol Pablo dice: no ignoréis, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema dones y talentos, ¿sí? Y el título de esta conferencia es ¿qué tienes en tu mano? Por eso en esta oportunidad quiero comenzar haciendo la diferencia entre lo que es dones y talentos, ¿sí? Porque aunque tienen similitudes en algunas cosas, pues tienen diferencias y son diferencias de mucho peso y es importante que las podamos conocer, que las podamos digerir, ¿sí? Porque cuando no conocemos o no entendemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, entonces dice la palabra del Señor que mi pueblo perece muchas veces porque no tiene el conocimiento de lo que yo he entregado, de lo que yo he puesto en sus manos y para qué ejercitar lo que Dios ha puesto en tus manos. Por eso quiero iniciar hablando de los talentos. ¿Qué son los talentos? ¿Quiénes tienen los talentos? ¿Para qué son los talentos? Yo quiero decirte que hay una clara diferencia entre lo que es dones y talentos. Y voy a comenzar con los talentos. Los talentos son esas habilidades y esas destrezas que recibimos, son regalos que Dios da, no solamente a los que son hijos de Dios, a los llamados de Dios, a los cristianos, a los evangélicos, sino que todos los seres humanos cuando nacen con ese regalito de parte de Dios y ese regalo viene mezclado a lo que es la familia, los genes y todas estas cosas que lo podemos ver reflejado en las personas. Y podemos decir, ¿será que algunas personas se oye decir tienen talentos y otras no? Yo quiero decirte que todas las personas venimos diseñados por Dios, ese Dios maravilloso que nos ha diseñado y nos ha dado talentos, todas las personas tienen talento. ¿Cuál es la diferencia? Porque en algunas personas podemos ver talentos y en otras no, porque no se logra, número uno, a veces identificar el talento, número dos, desarrollar el talento. Y si la persona no desarrolla el talento, no practica, no ejercita, el ambiente o el medio donde la persona se desenvuelve no es el acto para desarrollar lo que tiene o la habilidad que tiene, pues puede tener a veces talento, pero no logra alcanzar el éxito en sus talentos. Dios da precisamente los talentos a toda la humanidad y lo hace con un propósito. El propósito es de provecho y de bendición y de servicio y de bienestar a la humanidad. Pero lamentablemente algunos usan esos talentos y esos regalos que reciben de Dios. Cuando los recibe al momento del nacimiento, ya la persona viene con esos pequeños regalitos, lo llamo yo, regalos de Dios, y son a veces desarrollados, sí, pero son destinados hacia lo malo, hacia la maldad, son entregados, en otras palabras, en las manos del diablo, en las manos del enemigo, y podemos ver a personas con muchísimo talento, pero que esos talentos y esas habilidades y esas destrezas y esas pericias que tienen para desarrollar ciertas cosas, pues las llevan o las enfocan hacia lo malo, ¿sí? Pero si nosotros como cristianos entendemos que hay talentos en nosotros y aprendemos a descubrir cada uno de esos talentos y esos talentos los llevamos a Dios y los presentamos delante de Dios y los consagramos delante de Dios, pues Dios puede hacer cosas extraordinarias. Por eso el tema de esta conferencia es ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y quiero referirme en esta oportunidad a David, conocido por la historia de cuando mata al gigante. Y quiero referirme a ello porque nos damos cuenta que
quizás él no tenía la experiencia como soldado, quizás él no tenía la pericia para enfrentarse a un gigante o para enfrentar la situación que en ese momento estaba quejando Israel, pero había algo en David, que había mucha pasión y mucho deseo de ayudar, mucho deseo de colaborar, mucho deseo de no quedarse con los brazos cruzados, de ver la situación que estaba viviendo su pueblo, la vergüenza que estaba sufriendo su ejército, sino que él dijo, no me puedo quedar con los brazos cruzados, yo debo hacer algo, yo debo hacer algo. Y lo primero que se le ocurrió decir, yo voy a enfrentar al gigante. Y vemos la historia que cuando lo llevan ante el rey, pues el rey no tenía opción, porque no había ningún hombre que quisiera enfrentarse al gigante. Entonces, número uno, vemos en David una actitud, una pasión, un deseo de ayudar, de hacer algo. Por allí comienza lo de los talentos, ¿sí? Porque ¿cómo descubrimos nosotros nuestros talentos? Porque sentimos esa pasión o esa inclinación por algo, o por resolver, por ayudar, por colaborar, por gestionar, por reparar, es decir, por cantar, los talentos tienen que ver con el deseo de hacer algo. Y ese deseo profundo estaba en la vida de este muchachito llamado David. Y nos damos cuenta pues que a él le ponen una coraza y le dan el escudo y le ponen la vestidura de la armadura del rey, pero que él no, de esa manera, él no puede matar al gigante, porque es que le toca luchar con una armadura que no es de él, le toca luchar con algo que no es su vocación o no es su manera o no estaba preparado o adiestrado en el talento de lo que era un soldado de guerra. Entonces vemos la diferencia entre tener el talento y tener la habilidad o la destreza, ¿sí? Para que ese talento pueda dar fruto, y podemos poner algunos ejemplos. Y como el caso de la persona que canta, si no practica, si no se encuentra con las personas adecuadas que le ayuden a perfeccionar su voz X, Y, Z, esa persona quizás tenga el deseo de hacer las cosas, pero no lo va a poder lograr, ¿sí? Entonces, el talento lo reciben todos, pero el talento hay que ejercitarlo, el talento hay que ponerlo por obra, hay que ponerlo en práctica. ¿Sabes? Quizás David en ese tiempo no sabía mucho la diferencia entre una cosa y otra, pero él sabía. Y él dijo, yo tengo la habilidad de enfrentar osos y enfrentar leones y defender. Ya yo he practicado. Ya yo he puesto en práctica el talento y la habilidad que yo he recibido. Eso era algo muy importante, pero no solo bastaba el talento para vencer a un gigante, no solo bastaba el talento para enfrentar una situación difícil, no solo bastaba el talento para resolver la situación, necesitaba de algo más. Y ahí es donde nosotros vemos claramente la diferencia en que comienza y entra el juego lo que es los dones. Ahora, si los talentos los recibimos todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, al momento de nacer, entonces, ¿qué son los dones? ¿Quién da los dones? ¿Cómo sé yo qué dones tengo? Entonces allí es donde viene la respuesta de Dios y la respuesta de esta conferencia de esta mañana. Los dones los recibimos al momento cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, abrimos nuestro corazón y le recibimos. En ese mismo momento, cuando se produce lo que Jesús dice y la palabra del Señor lo declara como el nuevo nacimiento, como es un nuevo nacimiento y es un nuevo nacimiento espiritual, en ese momento tú también recibes un combo y ese combo es dado por el Espíritu y son los dones espirituales, ¿sí? Los talentos para provecho de la humanidad, los dones son para provecho y edificación de la iglesia de Cristo. Entonces es importante que nosotros podamos entender que debemos conjugar entre lo que es talentos y los dones, y cualquiera de las dos cosas debes aprender a desarrollarla para bien, para crecimiento de la obra del Señor. Y si eso es el deseo de tu corazón, entonces estás en buen camino, ¿sí? Entonces quiero decirte que los
los dones son regalos de Dios. Pero ¿cómo descubrimos los dones? ¿Cómo sabemos que tenemos los dones? Es en la presencia del Señor. Es buscando al Espíritu de Dios que podemos identificar claramente cuáles son los dones, ¿sí? Porque la manifestación de los dones que hemos recibido es a través del Espíritu, es a través de una búsqueda en el Espíritu. ¿Sabes? David tenía el talento, pero no solamente el talento. Cuando revisamos los salmos nos damos cuenta que David tenía intimidad, relación, comunión con Dios. Y al momento que se presentó la situación difícil, al momento que se presentó la circunstancia, pues de parte de David había la actitud, ¿sí? De parte de David estaba el talento, pero no solamente bastaba eso, necesitaba la intervención del Espíritu de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios usó? ¿Qué fue lo que, de la manera en que Dios se glorificó? Que no necesitó de armadura, no necesitó de coraza, no necesitó de una espada. Aleluya, gloria a Dios por eso. Necesitó de lo que él sabía, de lo que tenía en su mano, de lo que había aprendido en el desierto, de lo que había aprendido en el momento difícil, de lo que había aprendido en el caminar, de lo que había aprendido en la comunión con Dios. Y era saber, número uno, que Dios es poderoso. Número dos, que para Dios no hay nada imposible. Y número tres, él sabía que Dios se glorificaba aún con lo aparentemente más insignificante, ¿sí? Porque era casi imposible vencer a un gigante con una piedra, porque David soltó la armadura, soltó aquella vestidura, dijo, yo no puedo caminar con esto. Entonces nos damos cuenta en este tiempo que hay jóvenes con muchos dones y talentos en las congregaciones, pero buscan parecerse a alguien, buscan tener y cargar la armadura de alguien, de otra persona. Sí, quieren practicar o piensan que la manifestación del Espíritu es parecerme a algo, parecerme a alguien. No, Dios quiere que actúes naturalmente. Dios quiere que lo hagas direccionado por Dios, ¿sí? Pero sé tú mismo. Sé tú mismo. David dijo, no, yo no puedo con la personalidad de otro, yo no puedo con la careta de otro, yo no puedo con la armadura de otro. Yo quiero hacerlo y lo voy a hacer con lo que yo sé hacer, porque no es mi fuerza, no soy yo, es el Espíritu de Dios a través de mí que va a obrar, pero Dios va a usar lo que tú tienes en tu mano. Dios va a usar la habilidad y la destreza que tú tienes para que su nombre sea glorificado y para darte la victoria. Y eso lo vemos en David. Tomó su morral, tomó 5 piedras lisas, la colocó allí y se fue con su onda, ¿sí? Y cuando el gigante le vio, se burló de él. Se burló de él. ¿Cuántos jóvenes tenemos en la iglesia con dones y que comenzaron buscando al Señor y que comenzaron queriendo comerse el mundo, conquistar el mundo, una cosa y otra, pero alguien le dijo, eso no se hace? Alguien le dijo, en el evangelio no hay que correr, hay que llevarlo, hay que ir poco a poco. O alguien le dijo, no lo haces bien, y eso lo detuvo. Sabes, a David no lo detuvo eso. A David no lo detuvo la burla. A David no lo detuvo la crítica. A David no lo detuvo el menosprecio. No, Señor, él tenía un enfoque, derribar al gigante. Él tenía un enfoque y su enfoque era Dios. Su enfoque era el Espíritu de Dios que había venido sobre él. Aleluya, gloria al Señor. Necesitamos enfocarnos no en las burlas de la gente, no en el qué dirán de otras personas, no en lo que las personas puedan opinar acerca de lo que he recibido de Dios y la manera en que Dios, el apóstol Pablo hablaba que hay diversas tipos de operaciones. El Espíritu opera en cada uno como Él quiere. Aleluya. Y de manera particular, el apóstol Pablo dice, y de manera particular opera en cada uno según como a Él le place, según como Él quiere, según como Él quiere usarte. Entonces, una de las cosas que debe entender la juventud en este tiempo es que necesitamos ministerios genuinos, necesitamos ministerios frescos, que no se parezcan a terceros, que no prediquen como terceros, que no enseñen como terceros, que no
hablen lenguas aprendidas. No, necesitamos manifestación genuina del Espíritu del Señor. Necesitamos jóvenes que se atrevan a marcar la diferencia. Necesitamos jóvenes con pasión que se levanten. Jóvenes con pasión que digan: yo soy ese David que tú buscas, Señor. Yo soy ese, aleluya, que en lo vil, lo menospreciado escoges tú para avergonzar a lo sabio, lo entendido, a lo poderoso. Necesitamos una nueva generación, una generación de hombres y mujeres entendidos en el mover de Dios, hombres y mujeres que sepan usar lo que Dios ha puesto en sus manos, hombres y mujeres apasionados. Sabes, David no fue al campo de batalla con Goliat al azar. David no fue al campo de batalla sin saber lo que él iba a hacer. David fue al campo de batalla, pero antes estuvo en el desierto, antes tuvo un proceso de preparación y, sabes, aprovechó el desierto. Nosotros a veces no aprovechamos el desierto, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, solo lloramos, nos quejamos y nos lamentamos. Pero ¿sabes qué? Necesitamos una generación que entienda que en medio de las lágrimas, en medio del desierto, en medio del proceso, es como una escuela de entrenamiento. Sí, nunca. La diferencia es que cuando tú pasas un desierto, que cuando tú pasas un proceso no sales igual. Es decir, o sales amargado, frustrado, diciendo: yo esto lo suelto, yo no seré instrumento de Dios, yo no voy a usar los dones porque se burlaron, porque me cuestionaron, porque me criticaron y eso me enterró. No, necesitamos una generación distinta, una generación que entienda que el mover de Dios en este tiempo es como Él quiere. Aleluya, dentro del orden, dentro de lo correcto, dentro de lo sabio, dentro de lo entendido, dentro del orden de Dios. Es decir, Dios quiere moverse y Dios quiere usar lo que en ese tiempo de lágrimas, en ese tiempo de proceso, debes entender que has adquirido habilidades, que has adquirido destreza, que has adquirido sabiduría y que todo eso tiene que ver con lo que Dios te ha entregado. Todo eso tiene que ver con la manifestación, es decir, el conocimiento de lo que Dios ha puesto en tus manos. Entonces vemos al muchachito que no le prestó atención a lo que otras personas le decían o lo que otras personas opinaban, sino sencillamente que corrió a la línea de batalla. ¿Sabes? Durante este tiempo en el Señor yo me he encontrado a medida que Dios me ha llevado a muchas congregaciones con jóvenes frustrados, ¿sí? Con jóvenes deseando tener una oportunidad en su iglesia, deseando tener una oportunidad en el altar. Yo quiero decirte que los jóvenes, oye, joven, en este momento, la palabra de Dios es para ti. He conseguido con jóvenes con deseos de ser evangelistas y predicadores y me han dicho: ¿sabes qué, pastora? No me dan la oportunidad. La gente no cree en mí y como no cree en mí, yo me cruzo los brazos. Yo quiero decirte que los evangelistas nacemos en la calle, los evangelistas nacemos en las plazas, los evangelistas nacemos en los hospitales, los evangelistas de esta generación que ya está pasando prácticamente, nacimos en las cárceles, predicando, aleluya, predicando. Los evangelistas, los predicadores, hablándote de eso en particular. Es decir, muchos nacieron en el baño de su casa, muchos nacieron predicándole a los árboles. No te quedes con los brazos cruzados. Dios quiere usarte. ¿Sabes? David estaba, y conocemos la historia de cuando fue ungido, estaba ya el no tomado en cuenta, el insignificante, pero en ese anonimato, aleluya, lo aprovechó. En ese tiempo de soledad, en ese tiempo de indiferencia, en ese tiempo de no tomarlo en cuenta, en ese tiempo donde por allá el pequeño, el menor, el que no nació para nada en la iglesia, estaba por allá tirado, por allá escondido, pero él aprovechó bien el tiempo. Oye, juventud, especialmente la juventud de mi país, la juventud de Venezuela. Hay un reto, hay un sonido de trompeta en este país. Es tiempo de levantarte, es tiempo de tomar lo que Dios ha puesto en tus manos y correr como David a la línea de batalla. ¿Cómo corro a la línea de batalla? Que vuelve el ejercicio espiritual, que
vuelva la oración, que vuelva el ayuno, que vuelva la vigilia, que vuelva la comunión con Dios, porque de esa manera, oye, si tienen que ver con dones, de esa manera los dones se van a avivar, los dones se van a despertar y vas a comenzar a vivir experiencias nuevas, experiencias extraordinarias, y eso es lo que necesitamos, la manifestación del Espíritu en nuestras iglesias. Los dones no están, los dones están apagados, están allí, porque todos los tienen, pero están allí apagados y dormidos, y no es el Espíritu Santo, somos nosotros que los hemos puesto un candado, los hemos metido en un baúl. Aleluya, y hemos querido vivir un evangelio light. No, el evangelio es poder, el evangelio es dinamismo, el evangelio es, aún se habla de violencia. Sí, los violentos, los aguerridos, esos son los que arrebatan el reino de los cielos, esos son los que necesita esta nación, eso es lo que necesita la iglesia. Jóvenes puestos en la línea de batalla, mientras el gigante se reía de él, mientras el gigante se burlaba de él, él corría a la línea de batalla. Corre a la línea de batalla, ponte en la brecha con el Señor. Quizás no sepas cuál es tu llamado, quizás no sepas cuál es tu don, pero lo vas a entender cuando corras a la línea de batalla, lo vas a entender cuando busques al Señor, lo vas a entender cuando se alinee. Y algunos me pueden decir, pastora, pero sabes que en mi iglesia no hay programas de ayuno, en mi iglesia no hay programas de matutino. Yo quiero decirte que cuando hay pasión y cuando hay fuego en tu corazón, tú haces tu propio matutino, tú haces tu propia vigilia, tú haces tu propia evangelización. No te quedes con los brazos cruzados. El Espíritu del Señor ha comenzado algo muy grande y muy glorioso en este país, y yo lo siento, y no solamente yo, mi cuerpo, aún hablando de mi cuerpo físico, puede sentir como el mover del Espíritu, como las aguas comienzan a moverse en este país, y como Dios comienza a despertar a su pueblo, a despertar a sus ministros, a despertar, y necesitamos su mover glorioso del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Necesitamos un mover glorioso de Dios en nuestras congregaciones, pero sabes que tú eres el instrumento, tú eres el llamado a levantarte. No detengas más el propósito de Dios para esta nación, no detengas más, no te detengas más, no te cruces más de los brazos. Deja de mirar a los burladores, deja de mirar a los que no ven lo que Dios ha puesto en ti. Dios mira mucho más allá de lo que aparentemente el hombre ve. Aleluya, Dios ve lo profundo, Dios ve lo que ha puesto en ti. ¿Y sabes qué ha puesto en ti? Un diamante. Pastora, pero no lo reconozco. Entra en su presencia, entra en su presencia. ¿Sabe que el oro y el diamante con qué se purifica? Se purifica con el fuego. Entra en el fuego del Espíritu del Señor, y a medida que entres en comunión con Dios, entonces vas a ver cómo eso que no te permite ver la piedra preciosa que Dios ha puesto en ti comienza a brillar, comienza a brillar, comienza a brillar, comienza a brillar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo puedo sentir en este momento cómo el Espíritu del Señor va a impactar tu espíritu, aleluya, con esta palabra. Yo puedo en este momento percibir cómo el Espíritu del Señor comienza a ministrar tu vida, comienza a ministrar tu corazón, y yo puedo sentir en este momento como hay jóvenes que reciben la palabra y comienzan a temblar, y algunos comienzan a llorar. Es la voz de Dios, es el sonido de la trompeta de Dios. Dios está llamando. Corre a la línea de batalla, comienza a mover tu onda, comienza a mover tu onda, comienza a mover tu onda, aleluya. Y Dios va a usar, ¿sabe? Uno de esos dones Dios lo va a usar para derribar este gigante. Uno de esos dones que Dios ha puesto en tus manos va a ser el detonante para que el gigante se caiga. Y cuando el gigante se caiga, no te vas a quedar con los brazos cruzados, te vas a levantar y vas a correr y vas a hacer cosas que aún tú no dominabas, que aún tú no manejabas, que aún tú no podías ejercitar. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Hechos, la iglesia primitiva. Dice que cuando el Espíritu del Señor, bautismo del Espíritu Santo, vino sobre los apóstoles, vino sobre la iglesia primitiva, entonces, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de la persecución, a pesar de los momentos difíciles, entonces los apóstoles hablaban con denuedo, con pasión, la palabra del Señor. Algunos sin letras, algunos sin grandes estudios, pero el Espíritu
Espíritu del Señor. El Espíritu Santo de Dios hace como Él quiere, hace como Él quiere. Por eso la palabra de Dios y el reto que hay en este congreso es: ¿qué tienes en tu mano? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es tu identidad? Es decir, ya no sirve decir ser cristiano y no ser. No. Necesitamos una generación auténtica, una generación con identidad, una generación que sabe que fue hecha con un gran propósito, que sabe que ha venido, aleluya, y a pesar de la situación difícil que puedas vivir en tu vida, no puedes olvidar que fuiste hechura de Dios y que tienes algo especial de Dios en tu mano. Es tiempo de reconocer, es tiempo, número uno, de poner los talentos y las habilidades en práctica. ¿Sabes para qué? Perfeccionarlos y ponerlos al servicio del Señor. Y número dos, necesitamos identificar a través de una búsqueda genuina con el Espíritu Santo, con el Señor. Necesitamos identificar los dones que Dios ha puesto, porque los dones son para provecho, para bendición, para crecimiento de la iglesia del Señor. Estamos orando y tenemos mucho tiempo orando por un avivamiento. Y hay una palabra de Dios y ese avivamiento está por venir. Estamos esperando el avivamiento, pero el avivamiento comienza en ti. El avivamiento comienza en mí. El avivamiento comenzará en la iglesia. Y Dios está esperando que tú entiendas esa palabra. Dios está esperando que corras a la voz del llamado del Señor. Dios está esperando que entiendas que es el tiempo. Ya no es tiempo de dormir, ya no es tiempo de estar allí criticando, cuestionando. Hoy el mensaje de alguien que decía que el que está ocupado, el que entiende el mover de Dios, está tan ocupado en lo que Dios está haciendo que no le da tiempo de criticar o de cuestionar. Sal de ese banco, sal de esa posición, sal de ese grupo y entre en el grupo de la gente que ora, de la gente que busca, de la gente que está alineado con Dios. Alíñate con Dios. Esa es la palabra que el Señor me ha dado para ti en este congreso. Alíñate con el Señor. Somos hechuras suyas. Dios ha puesto algo en tu mano. Descúbrelo. Dios ha puesto algo en tu mano. Si ya tú lo has descubierto, si ya tú lo tienes, entonces practícalo, desarróllalo, ponlo en las manos del Señor. Deja que Dios se glorifique. Para terminar, quiero recordar la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, donde el Señor dice que a cada uno Dios le da conforme a su capacidad. Pero algo importante, no te voy a hablar mucho, estamos terminando, no te voy a hablar mucho sobre los talentos. Muchos conocen esta parábola, aunque Jesús se refería al talento en dinero, en cobre en ese momento, pero vamos a referirlo hacia los dones. ¿Sí? Cada uno, un día estaremos delante de Dios y daremos cuenta por lo que Dios nos ha entregado. ¿Sí? Y el Señor dice, el que tiene más, el que tiene se le dará más, y el que tiene poco y aún lo poco no lo pone por obra, entonces le quitaré, aleluya, y se lo daré a aquel que tiene más. Entonces no es tiempo de enterrar el talento, entonces no es tiempo de seguir llorando en las esquinas porque no hay una oportunidad con la barquilla, no hay una oportunidad en el altar. Es tiempo de hacer lo que Dios te mandó a hacer, indistintamente del lugar donde te encuentres. Yo quiero orar por ti. Señor, en este momento, Dios, mira los que están conectados. Mira, Señor, los que recibieron esta palabra en este momento. Yo oro por ellos, Señor. Yo oro por ellos, Señor. Oro por un bautismo del Espíritu del Señor. Yo oro, Dios, por una renovación de tu Espíritu, Dios. Necesitamos, Señor, un despertar en tu pueblo, un despertar en tu iglesia, y de manera especial yo quiero orar por esos jóvenes que en este momento han sido impactados por esta palabra, que en este momento han sido ministrados por esta palabra, Señor, para que lleven a sus iglesias este fuego, para que lleven a sus iglesias esta palabra, para que lleven a sus iglesias este mover. Dios te bendiga, que el Señor te siga fortaleciendo. Continúes en este congreso. ¿Quién habló para ti? La pastora Yanelis Herrera.